Queridos amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con nuestro programa La Hora de Integración. Hoy día nos visitan el doctor Francisco Iriarte y su señora esposa Mili Aón. Bien, hemos estado conversando con doña Mili en la primera parte del programa sobre lo que es la cultura, sobre lo que es la danza, la marinera, la Escuela Nacional de Folclore, y ahora conversamos con don Paco Iriarte, que es arqueólogo y antropólogo, y justamente una de las cosas que hablábamos fuera de cabina y decíamos: don Paco, ¿qué se siente tener como esposa a una dama que es realmente embajadora de la cultura, pero que nació en Cao? Primero habría que aclarar, hay dos Caos. Santiago de Cao, de donde es ella, y el otro es Magdalena de Cao, al otro lado del río. primero que nada, son parientes pero relativos, ¿no? Correcto. El campo de la arqueología, como el del folclore, corresponden a una ciencia que es la antropología. Es la ciencia general del hombre y sus obras. Según decía el señor Melville Herskovits, una de sus obras es justamente esto del arte de la escena, en la cual están unidos música, danza, declamación, teatro. Hoy, por circunstancias de desarrollos en búsqueda de una mayor fuerza autónoma, se han ido creando una serie de especialidades que aparentemente son discordantes. Pero el teatro está tan unido al canto, por ejemplo, a la música, que la ópera es infaltable. Si no, no nos consideramos de acuerdo con el mundo actual. Igual la música. Tenemos que tener en cuenta la resonancia del ambiente donde vamos a tocar una flautita. Sin esto no hay manera de hacer un buen espectáculo para que nos entiendan lo que queremos decir. Porque música, movimiento o danza, gesticulación, todo ello es el teatro japonés, ¿no? Kabuki, no se puede entender si es que no hacen todas estas. ¿Cómo era el teatro maya? O el teatro azteca, que era un poquito distinto, tenía más declamación el azteca, ¿no? El teatro maya tenía menos declamación, tenía más actividad, y incluso se llegaba hasta a actos que podríamos calificarlos de violencia. Si se representaba una batalla, había que meterle pues un lanzazo a alguien. Y esta relación es la base de entendernos. De ahí la mención que hiciera sobre lo de Luis Alberto Sánchez. Todo puede separarnos menos la danza, que es lo único que nos une a todos. Don Paco, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las artes en general es la base, digamos, de una sociedad, la arqueología, nuestro patrimonio, ¿qué se tendría que entender? ¿Que la arqueología está dentro de la antropología o viceversa? No. La ciencia general es la antropología, o sea, la ciencia del hombre y sus obras, a través del tiempo, en forma permanente, todo lo que hace, no solamente arte, también la tecnología. También. La arqueología es la ciencia que estudia una parte de la producción. Claro, igualito ocurre con el folclore. Ahora bien, entre folclore y arqueología hay una relación muchísimo mayor de lo que uno se sospecha. Cuéntenos. Por ejemplo, si estamos en la fiesta del Señalacuy en la zona de Huancayo, tenemos que tener mates burilados y pirograbados. ¿Cuándo comenzaron a usarse los mates? 5.000 años antes de Cristo. Así es. Entonces, la arqueología está tan unida con esta costumbre que es folclore. No, si vamos a una sala, no sé, de un multimillonario limeño, seguramente no encontramos un mate burilado.
o pirograbado, que es más difícil todavía. Sin embargo, ahí en Magdalena Cao, no en Santiago, sino en Magdalena Cao, se han encontrado mates de aproximadamente unos 4 o 5 mil años de antigüedad, pirograbados, o sea, grabados a fuego, representando escenas de la vida común, como hasta ahora se siguen haciendo en Huancavelica, en Huancayo, en Ayacucho, en toda esa zona. Don Paco, siendo estas carreras tan importantes como es la arqueología, la antropología, ¿por qué cree usted que en las universidades no se da tanta fuerza a esto? Porque si nosotros comenzamos a ver el abanico de universidades que existe, por ejemplo en Lima, no todas tienen estos programas. No, hay un problema básico. Folclore casi no se enseña. Folclore aparecen como parte de la vida universitaria. Entonces le da como una yapa para que el muchacho complete su formación, algunos, pero no es que estamos sacando en la universidad folclorólogos, no hay. Pero sí hay antropólogos. Antropólogos sí hay, menos, más son sociólogos. Gracias. ¿Por qué? Porque ha habido una desviación de orden político, no científico. Los sociólogos desde la época del gobierno militar han estado metidos dentro del gobierno. Entonces hay plazas para ellos. Los antropólogos, no hay. Los arqueólogos en los últimos tiempos han comenzado a aparecer. Yo he sido el primer decano del colegio recién en el año 2004. ¿Por qué? La ley se dio el año 86. 20 años después recién se hace la primera forma del colegio. Sí, porque hoy en día creo que la mayoría, y debe ser también por la cantidad de descubrimientos que se están realizando, que muchas de las empresas mineras, empresas petroleras, están poniendo como requisito que exista un arqueólogo, un antropólogo de sus filas que puedan hacer los estudios, ¿cierto? Eso era, hasta que ha salido un mal pensamiento, le salió a alguien y se apareció un decreto que es 054, en el cual en 20 días tiene que tenerse listo un informe sobre un yacimiento arqueológico. ¿20 días? En 20 días. Pero normalmente se demoran... No, pues sabe Dios, depende claro. de la extensión. No pueden ponernos una corta pizza de ese tipo. Y con toda seguridad, cambio de régimen, va a haber cambio también de ese decreto. No puede ponerse un cinturón de castidad, diríamos, a los arqueólogos, para decirles solamente tienes tú 20 días máximo para tener el informe final. ¿Cómo puede ser? Claro, una de las dos, no hablemos de descubrimientos, pero sí muestras que se han dado, tanto el señor de Zipán como la señora de Cao, sobre todo el señor de Zipán, ha tenido una salida increíble hacia el exterior. Claro. ¿Usted cree que es bueno que este tipo de material salga fuera de nuestro territorio? Siempre y cuando esté asegurado su regreso. Yo he estado en un juicio en Los Ángeles, enviado cuando era Mercedes Cabanillas, la ministra, 80, me envió 89 creo, sí. ¿No? Me envió a Los Ángeles. Yo estaba fuera ya de servicio y había renunciado y había salido. Bueno, ¿qué ocurrió? Y tuve que intervenir como perito en un juicio contra unos traficantes de antigüedades. 2.400 piezas peruanas que estaban en manos de particulares o de negociantes ya. ¿Y afuera? Fuera, en Los Ángeles, en los almacenes de Los Ángeles. Felizmente teníamos un amigo que incluso pagó a un abogado norteamericano para defender un señor, sí, bueno, un industrial que es casado con peruana. George Roberts. Él me pagó el alojamiento y qué sé yo.
Pero es que habían salido las cosas... Se los habían robado justamente de una zona en torno a Zipán. Entonces, incluso de la misma Huaca de Zipán. El hecho de haber descubierto Zipán, la señora Ecao, ¿de alguna manera está cambiando el pensamiento de la historia? Porque anteriormente, claro, antes de eso, sabíamos de los monumentos actuales. Yo diría, hasta antes de eso, se daba por seguro, antes de Cao, se daba por seguro que las mujeres eran solamente reproductoras. Punto. Hoy se sabe que eran señoras que gobernaban y que manejaban el mundo que les había tocado. La señora Cao es una de estas. Y tenía a su servicio más bien un montón de hombres. Entonces ya con eso comenzamos, claro, a cambiar. Eso comenzamos a cambiar. Y ahí se cambia la visión total. El centro de poder, ¿no? En el caso de la otra huaquita, la de Zipán, o de Huaca Rajada, realmente el nombre es Huaca Rajada. Zipán es un pueblecito, un conjunto de unas 30 casitas que está a unos 3 kilómetros de la Huaca. En cambio, Huaca Rajada está pegado. Entonces es una sola estructura que a un lado está el templo y al otro lado está el cementerio. ¿Qué es lo que ha trabajado Walter Alba? El cementerio. Pero sé que en los últimos tiempos ha hecho algunos avances también en el edificio. En el templo. ¿No? Entonces, hay estos descubrimientos van cambiando un poco la figura de cómo era lo que conocíamos. Cuando yo era chico, me tocó saber parte de la historia de la familia y supe que había un Francisco Iriarte que había sido director del Museo de la Nación transitoriamente, porque el fundador del museo viajó fuera del país, Rivero y Estariz, y se quedó el subdirector. Entonces, un poco me picó la curiosidad por ir conociendo estas cosas. Por mi mal bronquial tuve que viajar a la sierra y conocí ahí a un frailecito sumamente interesante, se llama Monseñor Villar Córdoba, Pedro Eduardo Villar Córdoba, que entre otras cosas nos llevó a todo un grupo de canteños, yo no, pero los demás sí eran, a un sitio que se llama Cantamarca. Han pasado muchísimos años hasta que yo pude finalmente conseguir algo de fondos de la anterior Junta de Obras Públicas de Lima para que pudieran hacer la limpieza de un sector de esa ruina, pero lo hice en memoria de este ilustre personaje que además fue mi maestro en San Marcos. Entonces hay un contexto muy especial para poder ir entendiendo por qué se mete uno y por qué es una especie de bicho que se le mete a uno y termina uno de arqueólogo. Como en todas las artes, creo. Bien, vamos a nuestra pausa comercial y retornamos con la hora de integración.